Hola a todos los que estáis o vais a ver este vídeo, ¿no? Que como os he comentado, pues es un curso de Biblia, ¿no? Cada lunes trataré de subir, pues, un pequeño vídeo, ¿no? En el que iremos recorriendo la historia de salvación, ¿no? La historia del amor de Dios con los hombres, la historia de cómo Dios se ha ido revelando a los hombres, cómo se ha ido manifestando, cómo se ha ido dándose a conocer, ¿no? Cómo ir haciendo experiencia de Él a través de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios, de la historia de amor de Dios con los hombres, ¿no? Es recorrer un camino de fe, es recorrer un camino pues donde Dios nos va a ir sorprendiendo, ¿no? Donde Dios va a ir entrando en nuestro corazón y se va a ir haciendo más grande, ¿no? En la pasada catequesis, o charla, o como la queréis llamar, ¿no? Recordábamos lo importante que es el hacer memorial de las experiencias de Dios, de los encuentros con Dios, ¿no? De celebrarlos, de guardarlos en el corazón, ¿no? Y en esta, pues vamos a tratar del paso del Mar Rojo, ¿no? Los capítulos 14 y 15 del Éxodo, ¿no? Que uno los puede leer y decir, bueno, pues algo que le pasó a los judíos, ¿no? Algo bonito y poco más, ¿no? Y el objetivo de estos vídeos será que la palabra nos diga muchas cosas a nuestra vida, ¿no? Que cuando leamos la palabra de Dios, escuchemos a Dios hablándonos, ¿no? Y para eso nada mejor que también enriquecernos del método rabínico, de cómo leen los judíos la palabra de Dios, ¿no? O sea, cómo interpretan ellos las escrituras. Y es un método endógeno, ¿no? ¿Qué significa esto de un método endógeno, ¿no? Que se trata de sacar de los textos lo que llevan dentro. O sea, la palabra de Dios tiene a Dios dentro. Cuando te metes tú en el significado, en la hondura de la palabra de Dios, te encuentras con Dios. Es algo misterioso, pero fácil de experimentar, ¿no? Entonces, y esto se hace mediante reglas antiquísimas, ¿no? La palabra de Dios quiso Dios escribirla a través de los judíos, en una cultura judía, ¿no? Y los rabinos pues tienen muchos métodos y muchos maestros, ¿no? Las 7 reglas de Hillel, ¿no? Un maestro del tiempo de Herodes, las 13 reglas del rabí Ismael, y así, ¿no? En el fondo, los sentidos ocultos de la escritura se obtienen mediante la aproximación de textos. O sea, cuanto más conoces la palabra de Dios, es más fácil que la palabra se explique a sí misma. Dios se va entendiendo, aunque parezca raro, a través de Dios, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento te va ayudando a comprender el Nuevo, y el Nuevo te ayuda a comprender el Antiguo, ¿no? Y así, tanto el Antiguo como el Nuevo te van ayudando a conocer a Dios, ¿no? Por eso son campos nuevos de comprensión, ¿no? O sea, en la medida que uno lee un texto del Antiguo, del Nuevo, ¿no? Nos va llevando cada vez más a más profundidad en la palabra de Dios. Es un ejercicio un poco extraño para nosotros y a nuestra lógica le parece arbitrario, ¿no? Nuestra mentalidad científica, ¿no? Pero en la medida que vamos teniendo empatía y amabilidad con la palabra de Dios, ¿no? Vamos sintiendo cada vez más admiración por los tesoros que contiene la palabra de Dios, por la experiencia de Dios que nos puede dar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, para comprender estas palabras, ¿no? El paso del Mar Rojo, ¿no? Pues ya San Pablo lo interpretaba, ¿no? O sea, uno puede leer el Mar Rojo, pues como nos habla San Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y la exégesis mística que hace San Pablo, ¿no? Y que se ha utilizado en la liturgia, ¿no? Él ha acumulado varios símbolos, ¿no? El evocar aquel paso y presentarlo a la comunidad de Corinto, ¿no? Recordemos aquellas frases iniciales del capítulo, ¿no? No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar, ¿no? O sea, el paso del Mar Rojo
San Pablo nos lo asocia al bautismo, ¿no? Y no es que sea una elucubración suya, sino que se remite a algo anterior a él, ¿no? Que ya en su época había catequesis bautismales, ¿no? Que recordaban el paso del Mar Rojo, ¿no? Entonces, el bautismo, ¿no? Nosotros utilizamos el agua en la pila bautismal, ¿no? Y el agua contenida en la pila bautismal para nosotros también es el Mar Rojo, misteriosamente, ¿no? O sea, es el agua sacramental, ¿no? Con una fuerza misteriosa escondida, ¿no? Igual que el agua del Mar Rojo, que tiene poder de dar vida, de salvar al pueblo judío y de dar muerte a los egipcios, ¿no? Que tiene poder de mostrar la gloria de Dios y el poder de Dios. Ese es el agua del bautismo, ¿no? Entonces, en el momento de la bendición solemne, ¿no? Cuando vamos a bendecir el agua de la pila bautismal, pues hacemos esta oración, ¿no? Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible. Y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Y sigue haciendo un recorrido del agua a lo largo de la historia de salvación. Y llega un momento en que dice, oh Dios, que hiciste pasar a pie, enjuto por el Mar Rojo a los hijos de Abraham. Te relaciona a Abraham con el paso del Mar Rojo, ¿no? Para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. El pueblo de Israel, imagen del pueblo de Dios, ¿no? La realidad mística de aquellas aguas se cumple precisamente en la noche bautismal, en la noche de Pascua, ¿no? Pasamos, o sea, si el pueblo judío pasó de ser un pueblo esclavo a un pueblo libre totalmente, ¿no? Después de pasar por el Mar Rojo, nosotros pasamos de ser hijos de Adán, hijos de la esclavitud del pecado, a ser hijos de Dios por las aguas del bautismo, ¿no? O sea, entonces vamos a intentar enriquecernos de la grandeza del paso del Mar Rojo, ¿no? Que significa también las aguas de nuestro bautismo, las aguas de nuestra salvación, ¿no? Entonces, pues leemos, ¿no? En el Éxodo capítulo 14, versículos del 1 al 4, ¿no? El Señor dijo a Moisés, el Señor habla a su amigo Moisés, el Señor nos habla a nosotros, si queremos ser sus amigos. Si nos esforzamos por ser sus amigos, Dios nos va a revelar muchas cosas. Igual que le revelaba Dios a Moisés las cosas que iba a hacer, ¿no? Di a los israelitas que vayan a tal sitio, ¿no? A Piajerot, a Balsefón, a la orilla del mar, ¿no? Porque yo allí me voy a cubrir de gloria, a costa del faraón. Dios le dice lo que va a pasar, ¿no? Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Yo soy el Señor. En el Antiguo Testamento todo el rato este es el nombre de Dios. Yo soy el Señor, ¿no? Y eso es lo que no se nos puede olvidar. Cada vez que Jesús dice, cuando Dios se ha levantado en alto, reconocerán todos que yo soy Dios. O sea, yo soy, ¿no? Antes de que Abraham existiera, yo soy, le decía a los judíos y se escandalizaban, ¿no? Ese yo soy nos recuerda lo que Dios nos dice en el Antiguo Testamento. Dios es Dios, ¿no? El que es, ¿no? Dios le cuenta a Moisés quién es, ¿no? Yo soy el Señor, ¿no? Entonces, el faraón, pues, hace preparar su carro, reúne a su ejército, pone en marcha todos sus carros de guerra, ¿no? 600 carros escogidos, los egipcios, los caballos, los carros del faraón, y van a perseguir al pueblo de Dios, y le dan alcance, ¿no? El faraón, uno lo puede leer y quedarse en un lenguaje literal, ¿no? Como que fue de una época de los egipcios y tal, no. Pero el faraón es una figura de la realidad. El faraón, pues, representa pues, las fuerzas de los poderes humanos, ¿no? Representados en los carros de los caballos, ¿no? En el ejército, en las armas, ¿no? En el poderío, ¿no? Muy superior, el de los egipcios al de los esclavos, ¿no? Que no podrán hacerles frente, o sea que claramente en una lucha entre el ejército egipcio con los esclavos no tenían nada que hacer los esclavos, ¿no? Y así son las fuerzas del mal, ¿no? Nosotros contra las fuerzas del mal son mucho más poderosas que nosotros. Nosotros contra las fuerzas de la increencia, de los pecados, de la pereza, de la envidia, no podemos nada, ¿no? O sea, contra la fuerza de una depresión, ¿no? Las personas que la están padeciendo, la están sufriendo, ¿no? Un enemigo tan poderoso contra las fuerzas de la tristeza, del desánimo,
de la desesperanza, del mal carácter, de la violencia, del mal... No podemos nada, igual que el pueblo judío no podía nada contra las fuerzas del faraón, ¿no? Es una figura clara de la realidad, ¿no? De lo pobres que somos muchas veces nosotros frente a nuestros enemigos, ¿no? O sea, la gente ahora que a lo mejor, pues, en esta situación tan dolorosa de crisis, ¿no? Pues habrá gente que le cueste mucho encontrar trabajo, ¿no? Y claro, yo por mis fuerzas, ¿cómo voy a encontrar trabajo, no? O Dios me ayuda, o Dios me da la gracia, o Dios me da el ánimo, ¿no? Los complejos muchas veces que son también poderosos, ¿no? Y que tienen una fuerza muy grande, quizás sobre nuestras vidas. Uy. Pues, pero Dios viene en nuestra ayuda, ¿no? Dios viene a que podamos pasar los mares rojos, ¿no? A que podamos vencer a todas esas fuerzas del mal. Dios nos va a salvar de los egipcios, nos va a salvar del mal, nos va a salvar de aquello que nos da miedo y que es normal que nos dé miedo porque somos débiles, somos pobres, no podemos vencer nosotros solos, ¿no? Son dos figuras muy claras en estos capítulos 14 y 15 del Éxodo, ¿no? El pueblo de Dios pequeño, frágil, pero contra el pueblo bien armado, poderoso de Egipto, ¿no? Y sin embargo no vencen los poderosos de este mundo. No vencen las fuerzas humanas, vence la fuerza de Dios, vence el poder de Dios en este paso del Mar Rojo, ¿no? En el fondo es guardar hoy en nuestro corazón el paso del Mar Rojo, que es creer en Dios, creer en el poder de Dios. El faraón está cerca ya de los esclavos, de los judíos, ¿no? Y los israelitas cuando ven al faraón y ven sus fuerzas se llenan de miedo, es normal, o sea, ven los carros, los caballos, las armas, la fuerza de esos hombres entrenados para la guerra, ¿no? Para la lucha, sienten pequeños frente a ellos, ¿no? Y nos podemos también fijar en los comentarios que hacen los judíos que han sido sacados después de las 10 plagas, ¿no? Y que han salido contentos, ¿no? Y ahora dicen unos comentarios muy dolorosos, ¿no? Como que se rebelan contra Moisés, porque lo que ven los ojos es la fragilidad de ese pueblo, ¿no? La debilidad de ese pueblo frente al ejército que se les viene encima, ¿no? No había cementerios en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto. O sea, piensan que van a morir. Piensan que no hay escapatoria. ¿Para qué hemos salido de Egipto? Le están reclamando a Moisés, ¿no? Nos has sacado de Egipto para hacernos esto. O sea, el pobre Moisés, ¿no? Como muchas veces, según en qué momento, te pueden hundir o te pueden glorificar. O sea, antes de pasar el Mar Rojo, miran a Moisés con mala cara, como diciendo, nos has fastidiado, o sea, nos has engañado, ¿no? Y luego después dirán, pero hombre, que Dios está con él, ¿no? Cómo el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Dice, no te decíamos que nos dejaras tranquilos sirviendo a los egipcios. Hasta parece que cuando llega el miedo se les olvida los sufrimientos de la esclavitud y parece que eran mejor cuando estaban esclavos en Egipto, ¿no? Era mejor servirlos a ellos que morir en el desierto, ¿no? Qué palabras, ¿no? Tan delante según qué realidades, ¿no? Cuando vemos los peligros, ¿no? La mirada física es tan pobre. La mirada de la realidad con nuestra razón siempre es tan pobre, ¿no? La inferioridad es tan notoria, ¿no? O sea, quedarnos en ese momento de miedo, de desesperanza, de negatividad, ¿no? Comprender esa situación e identificarnos con ellos, que en nuestra vida también hay momentos así, ¿no? Donde vemos la situación y parece que no hay salida, que es un monstruo que no podemos contraer, ¿no? Pero en esos momentos, una enfermedad o una pérdida de un ser querido o algo que de verdad pues, nos aplasta, ¿no? Es el momento de acudir a Dios. Dios tiene poder de salvarte, ¿no? Entonces, por eso, ante el pánico del pueblo judío, ¿no? Pues ver a Moisés, ¿no? Moisés con Dios. Se queda solo, porque, ¿verdad? Moisés había hablado con Dios, Moisés tampoco sabía lo que iba a hacer Dios, ¿no? Pero estaba tranquilo porque Dios le había dicho que le iba a manifestar su gloria, su poder, que los egipcios se van a dar cuenta que yo soy el Señor, ¿no? Moisés, lo que le pide Dios es siempre fe, lo que nos pide a nosotros, ¿no? El Señor caminaba delante de ellos, el Señor caminaba con su pueblo, ¿no? En una columna de nubes para guiarlos por la noche, ¿no? Y en una columna, bueno, durante el día, y en una columna de fuego por la noche, ¿no? Y aquí Moisés
Es Dios hablándonos a través de Moisés. No temáis, manteneos firmes, creed en Dios, creed en su poder, creed en la gloria de Dios, ¿no? Veréis la victoria del Señor. Más tarde o más temprano, el Señor vence, el Señor va a ganar. No hay ninguna situación que se le vaya a escapar, ¿no? Entonces les dice, a estos egipcios que veis ahora, no lo vais a volver a ver, ¿no? El Señor va a combatir por vosotros, si no van a ser vuestras fuerzas las que lo den la victoria. Es confiar en la fuerza de Dios, no va a ser vuestro poder, que sois poca cosa, va a ser el poder de Dios, sin que vosotros tengáis nada que hacer, solo confiar, el poder de la fe, ¿no? Moisés cree en el Señor, y el Señor le tranquiliza a Moisés, le dice, mira, le dice lo que tiene que hacer, tú levanta tu callado, ¿no? Extiende tu mano sobre el mar y se partirá en dos, para que los israelitas pasen por medio de él como si fuera tierra seca. Qué momento, ¿no? El de Moisés con el callado. Se abrirán las aguas, ¿qué pasará? La fe siempre no son certezas, es intuiciones, es creer, ¿no? A ver qué pasa, a ver, se va a hacer lo que Dios me dice, a ver qué va a hacer Dios, ¿no? Voy a dejar a Dios ser grande, la fe es dejar que Dios sea Dios, ¿no? Entonces, Moisés tendió la mano sobre el mar y por medio de un viento recio del este empujó el mar, dejándolo seco y partiendo en dos las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar como en tierra seca, mientras las aguas formaban una especie de muralla a ambos lados. Una cosa prodigiosa, ¿no? Como cuando Jesús calmaba la tempestad o calmaba los cielos, la tormenta, ¿no? Aquí vemos el Dios de la naturaleza, el Dios todopoderoso, que tiene poder sobre el cielo, la tierra, sobre el mar, sobre todo, ¿no? El Dios de los prodigios. En ese ponemos nuestra fe. En el que tiene poder de dar la vida, en el que tiene poder de salvar, en el que tiene poder de hacerlo todo nuevo, de cambiar nuestras vidas, como cambió las vidas del pueblo de Israel, pasar de la esclavitud a la libertad, ¿no? De un pueblo sin tierra, llevarlo a la tierra prometida y así, ¿no? En el Mar Rojo, en el paso del Mar Rojo, el protagonista es Dios. Y así tenemos que ver la realidad, que el protagonista sea siempre Dios, ¿no? Nosotros colaborar, ¿no? O sea, en aquella gesta gloriosa no podemos despistarnos ni entretenernos en el faraón, que tiene su papel, ¿no? En el ejército, que tiene su papel, en el pueblo cruzando el mar, que tiene su papel, ¿no? En Moisés, que tiene su papel, en la nube, ¿no? En la columna de fuego, ¿no? Pero todo es para que se muestre la gloria de Dios, el poder de Dios, ¿no? Es el Señor. Es Dios el que se acerca a nosotros. Es Dios el que camina con su pueblo. Es Dios el que nos salva de todos los peligros. Pues los egipcios se lanzaron en su persecución, toda la caballería del faraón, sus carros, caballeros. Entraron tras ellos en medio del mar, pero luego se empiezan a atascar las ruedas de los carros, apenas pueden avanzar. Y aquí ya los egipcios se van dando cuenta que ellos no son tan poderosos como se creen. Este es el engaño de nuestro mundo, que muchas veces el hombre se cree todopoderoso. Y la naturaleza muchas veces nos pone en nuestro lugar, ¿no? O sea, antes del coronavirus parecía que lo podíamos todo, ¿no? Y ahora con el coronavirus vemos que tenemos que tener muchas precauciones, que ese virus no lo controlamos, que no lo dominamos, que está matando a mucha gente, que no podemos salvarnos tan fácilmente de él, ¿no? Que le tenemos que tener respeto, o sea, pues aquí los egipcios dicen, huyamos ante Israel, el Señor combate con ellos, no podemos nada. Si el Señor está con ellos. Y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se precipiten sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer volvió el mar a su estado normal, no escapó ni uno solo, ¿no? Así salvó el Señor aquel día a Israel del poder de los egipcios. Israel vio el prodigio de Dios, del Señor, ¿no? Y puso su confianza en Él y en Moisés, su siervo. Esto es lo que nos pide Dios que hagamos, que pongamos nuestra confianza en Él y en sus siervos y en los mensajeros que Él nos va enviando, ¿no? Los profetas, los apóstoles, en los santos, ¿no? Claramente el pueblo de Israel vio un milagro, ¿no?
Pero el pueblo de Israel va viendo muchos milagros, pero el pecado no se va. Cuando vieron la muerte de los primogénitos y las plagas, y luego delante del ejército de los egipcios, se olvidan, ¿no? Y ahora otra vez, Dios les ha salvado de los egipcios y están contentos, pero cuando empiecen a pasar hambre y sed, se volverán a olvidar de todo, ¿no? O sea, la fe es así, hoy la tienes, mañana la pierdes, hoy crees mucho en Dios y mañana las situaciones te pueden hacer desconfiar o vete tú a saber, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que Dios divida las aguas del mar? Y a unos, los israelitas, pasan sanos, ¿no? Y sin embargo, para los egipcios son símbolo de muerte, ¿no? No tenemos que leerlo con una mirada humana, ¿no? O sea, tenemos que ver que los egipcios son un símbolo también, una figura del mal. El mal quiere matar al hombre, el mal quiere esclavizar al hombre, el mal quiere hacer daño al hombre. Los egipcios querían hacer sufrir a los hebreos, al pueblo de Dios. Y Dios no quiere que su pueblo sufra. Dios no quiere que su pueblo muera. Dios no quiere que su pueblo sea exterminado, ¿no? Y así, y le defiende, ¿no? Entonces, pero es que el paso al Mar Rojo es la figura de nuestra vida, ¿no? El pueblo salvado. Aquel día salvó el Señor Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos. Si pusiéramos nuestra confianza en el Señor. Cuando nosotros hablamos de salvación, Dios y la salvación están unidos, ¿no? Dios nos cambia la vida, pero para mejor. O sea, lo que podemos ver en el paso del Mar Rojo claramente es que Dios les saca de la esclavitud, ¿no? El pueblo que sufría bajo el látigo de los capataces, sujeto a duros trabajos, sin vacaciones, ¿no? En los salmos se va cantando, ¿no? Y Dios le liberó, ¿no? Y Dios te quiere liberar de todos los sufrimientos que llevas en el alma, de todas las heridas que tienes del pecado, de todo aquello que te hace daño, ¿no? Dios te quiere sacar de ahí, ¿no? Y hablamos sobre todo del acceso a la libertad de Dios, la libertad del amor, ¿no? El pueblo de Israel es constituido como un pueblo libre. Bueno, nosotros escuchamos de vez en cuando el relato del tránsito del Mar Rojo, ¿no? Pero en ningún caso, la noche de Pascua, pues se pueden leer 7 lecturas del Antiguo Testamento y una del Nuevo, ¿no? Aunque puedes elegir algunas, nunca puedes suprimir la del paso del Mar Rojo. Qué importante es el paso del Mar Rojo. Y recordarlo también en la noche de Pascua, en la noche de la resurrección de Jesús. Porque es que Jesús es el nuevo Moisés. Y Jesús es el nuevo libertador. Y Jesús nos vuelve a manifestar la gloria y el poder de Dios, ¿no? O sea, esa noche de Pascua, esa noche de resurrección, ¿no? ¿Se bautizarán acaso nuevas criaturas, nuevos catecúmenos, gente que pasa de la lejanía de Dios, de estar fuera de la iglesia, a formar parte del pueblo de Dios, de estar dominado por el mal, a morir al mal y nacer a la gracia, ¿no? O sea, tantas cosas se producen en el bautizo, tantas cosas pasan en ese paso del Mar Rojo, ¿no? En ese atravesar las aguas, ¿no? En ese sumergirnos en las aguas de Dios, ¿no? Introducirnos en el misterio de Cristo, ¿no? Resucitado, ¿no? Renovar nuestras promesas bautismales, ¿no? Y vemos cómo la iglesia esa noche ora, ¿no? Precisamente el momento en que se acaba de proclamar el paso del Mar Rojo, ¿no? Y se canta el cántico de Moisés, ¿no? Porque vamos a ver también, ¿no? Acaba el Éxodo 14 y el pueblo en el Éxodo 15 canta al Señor, ¿no? Toda la asamblea exulta, como un día de canto Israel, ¿no? El paso del Mar Rojo se termina en alabanza, ¿no? Y la alabanza nos introduce en el cielo y en el contacto con Dios, ¿no? Cuando Israel cantó en el Éxodo la gesta de Dios Salvador, el autor sagrado en definitiva, ¿no? Por eso, después de la experiencia de salvación, después de la experiencia de Dios, ¿cómo no inventar un cántico? ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no cantar al Señor un cántico nuevo, ¿no? Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Y cantaron tantas veces el paso del Mar Rojo. Y cantaron tantas veces como Dios les liberó de la esclavitud de Egipto. Y eso es lo que les da identidad de pueblo de Dios. Y por eso nosotros seguimos metiendo en ese espíritu con el que Dios fue construyendo esta historia de salvación, ¿no? Y dice, cantaré al Señor por la gloria de su victoria. ¿Cómo no cantar al Señor? Si Él me salva, si Él, cuando yo no podía nada, me
me liberó de aquel ejército, ¿no? Caballos y jinetes precipitó en el mar. No fue mi brazo el que me dio la victoria. No fue mi fuerza, sino fue la fuerza de Dios, ¿no? Mi fuerza y mi refugio es el Señor. Es que es oración, ¿no? O sea, cuando uno entra en las profundidades de la palabra de Dios, se le hacen tan presentes. Mi fuerza y mi refugio es el Señor. La fuerza del pueblo de Israel era Dios, y mi fuerza será Dios. El refugio del pueblo de Israel era Dios, y mi refugio contra el mal y contra todo lo que me hace daño será Dios, ¿no? Él fue mi salvación. Él es y Él será mi salvación. Dios. Él es mi Dios, yo lo alabaré. Por eso el cántico que cantaban los judíos es nuestro cántico también, ¿no? Porque se actualiza. Él es mi Dios, yo lo alabaré. El Dios de Jesucristo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Moisés, el Dios de la historia, el Dios de la creación, el Dios de las fuerzas, el Dios de los milagros, ¿no? El Señor es un fuerte guerrero. Su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y sus ejércitos. No pudo nada. Y eso que el faraón era muy poderoso en la tierra y tenía mucho, había hecho muchas guerras, pero contra aquellos esclavos no pudieron nada. Las olas los cubrieron, se hundieron como piedras en el abismo. Lo hizo tu diestra resplandeciente. Tu diestra, Señor, aplasta al enemigo, ¿no? ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú es tan poderoso? ¿Quién como tú me puede ayudar tanto en la vida? ¿Quién como tú me puede dar tantas cosas? Me puede hacer tan feliz, me puede dar tanta esperanza, me puede dar tanta fuerza, ¿no? ¿Quién como tú, sublime en santidad, temible en proezas, autor de prodigios, autor de milagros, autor de maravillas, ¿no? Extendiste tu diestra, se lo gustó la tierra, guiaste con amor al pueblo que salvaste. El paso del Mar Rojo, que sea también el paso de nuestra vida a una vida nueva, a una vida más de santidad. Dios me quiere guiar a una tierra prometida, no a la Jerusalén de aquí de la tierra, sino a la Jerusalén celeste. No a la tierra prometida aquí en la tierra, sino a la tierra prometida del cielo. Me quiere llevar al paraíso, ¿no? Los guiarás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar donde has puesto, Señor, tu morada. Este cántico no pasa, por eso la palabra de Dios es igual que Jesucristo. No pasará nunca, ¿no? Es igual siempre, ¿no? Fue, es y será, ¿no? Reinará el Señor por siempre jamás. Reinará el Señor por siempre jamás. Reinó en aquel acontecimiento. Se dio la gloria en aquel acontecimiento. Y se verá por siempre, ¿no? Los carros del faraón, los caballos, no tuvieron nada que hacer. Es este canto de acción de gracias. Aprendemos nosotros a conocer a Dios y a experimentar a Dios con el pueblo judío, ¿no? Pues bueno, pues que podáis leer estos dos capítulos del Éxodo, Éxodo 14, Éxodo 15, y luego pues haceros esas tres preguntas, ¿no? Voy a intentar ponerlas para que las veáis, ¿no? ¿Qué te dice el paso del Mar Rojo? ¿Qué aprendes? Uno puede aprender muchas cosas, o pensar que fue algo de los judíos, ¿no? ¿Qué te dice tu bautismo? ¿Qué te cambia tu bautismo? ¿Qué te aporta tu bautismo? ¿De qué te salva Dios, no? La segunda pregunta, ¿qué enemigos te persiguen para hacerte daño? Tenemos enemigos que nos amargan la vida, que nos arruinan la vida, que nos hunden, ¿no? Y que muchas veces son más fuertes que nosotros, ¿no? Aprender a detectarlos y aprender a acudir a Dios, ¿no? Y la tercera, ¿cómo te quiere liberar Dios de tus enemigos, ¿no? Es verdad que hoy vivimos en un mundo que no tiene conciencia de pecado, que no ve el mal y tal, ¿no? Y por eso, pues, el mal tiene tanta fuerza muchas veces en nosotros, ¿no? ¿Por dónde te quiere Dios guiar, no? Caminos claros. Hacer pasar a su pueblo por el medio del mar. Dirían, pero vamos a ahogar, por ahí no podemos pasar. Si Dios dice que pases por el mar, Él te va a abrir el camino. Él te va a ayudar. Dios no te va a pedir nada que no puedas hacer, ¿no? Entonces, la tercera pregunta, pues, que son tres también, ¿no? ¿Cómo te quiere liberar Dios de tus enemigos? ¿Por dónde te quiere guiar, ¿no? Y cómo confiar en Dios en los momentos de miedo, en los momentos difíciles. Pues la verdad que los judíos pasaron miedo y un momento difícil, ¿no? Hasta que pues vieron que los egipcios no tuvieron nada que hacer, ¿no? Pues estamos en el mes de mayo, terminamos con Ave María. Esta segunda, pues, mini clase de Biblia, ¿no? Profundización de esta historia de salvación, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor esté siempre con vosotros y con tu Espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Amén. Pues hasta la próxima clase de Biblia.